ya que nos reventamos todas las líneas del metro existentes, y bueno, actualmente se está construyendo la línea 12, nos seguiremos con las líneas del Metrobús, que ya está por inaugurarse la línea 3, y pues ya después vemos con qué nos seguimos. Pero antes de abordar de lleno este recorrido, les hablaré un poco de los tranvías, el sistema de transporte de donde desciende el tren ligero precisamente. Resulta que a mediados del siglo XIX se autorizó construir en la Ciudad de México un sistema de tranvías a vapor que conectara el centro de la ciudad con la zona de Tlalpan. Había la ruta Zócalo-Tacubaya, incluso había dos modalidades, los tranvías de vapor y gasolina, y los llamados en ese entonces de sangre, que eran jalados por animales. Digamos que en casi toda la mitad de este siglo los tranvías eran empresas privadas, y a final de dichas empresas fueron absorbidas, no sé si de forma legal o ilegal, pero todas fueron absorbidas por la Compañía de Ferrocarriles del Distrito Federal. Y a partir de los primeros días del siglo XX se sustituyeron los tranvías de sangre, de vapor y gasolina por tranvías eléctricos, proyecto apoyado por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz. Se privatizó el sistema y la empresa México Electric Tramways Company tuvo los derechos para explotar la red de tranvías eléctricos en la Ciudad de México. Poco les duró el gusto, pues por cuestiones económicas tuvo que ceder la compañía a unos canadienses que se llamaban México Tramways Company. Y así trabajaron muchos años hasta que en el 45 los trabajadores se fueron a la huelga, que si el contrato colectivo de trabajo no estaba chido, que si el líder sindical charro no le tocó su tajada que él creía merecer, y valió madre. Cualquier parecido con el caso de la Compañía de Luz y Fuerza y su sindicato charro el ESME, pues es mera coincidencia. Javier Rojo Gómez, regente del Distrito Federal en ese entonces, abrió a la compañía esta e incluso le expropió los bienes, y comenzaron una campaña mediática de desprestigio contra la compañía canadiense, que si ofrecían mal servicio, que si eran inseguros, que si lentos, que si caros. Esto lógicamente porque el vencimiento de las concesiones estaba ya próximo y querían sacar de la jugada a estos compas. Algo similar pasará cuando se termine la concesión para los que hoy operan el Metrobús de la Ciudad de México. Nomás espérense cuando se caduque su concesión. Y es así como nació el Servicio de Transportes Eléctricos del DF, creado por el priista Miguel Alemán. Por esas fechas, mediados de los 50, se empezaron a adquirir las primeras unidades de trolebús, la evolución del tranvía, que era lo mismo, solo que no dependían de una vía para circular, y fue así como el tranvía como medio de transporte fue caducando lentamente al ir avanzando las líneas de trolebuses por toda la ciudad. Con eso y con el metro pues se aceleró el fin de los tranvías. La última línea que quedaba de tranvías era la que corría de Tasqueña a Xochimilco, misma en la que yo me transporté todavía cuando vivía en Xochimilco con mis papás, de ahí hasta Tasqueña, donde yo estudié la primaria. Me salía con mi papá en la mañana y él se bajaba antes en unos laboratorios donde trabajaba. Yo me seguía solo hasta Tasqueña y de ahí me iba a la escuela sin mayor pedo. Tenía yo 6 años. Xochimilco fue el último lugar donde mi papá estuvo con nosotros, y de ahí él emigró y después ya nada fue lo mismo. Aunque yo hoy a la distancia creo que fue mejor por muchas razones que algún día platicaré. Por ahí se planea construir un tranvía como atracción turística, más que como medio de transporte masivo. Se escucha bien el proyecto, ya investigaré y tendré una opinión más abundante en este sentido. Y bueno, pues estas líneas de tranvía dieron paso a lo que se considera hoy el tren ligero de la Ciudad de México, que es la evolución del tranvía, pero sin llegar a ser trolebús y tampoco metro, evidentemente. De hecho, hay varios trenes ligeros en el mundo porque son más rápidos de construir y de operar que el metro en sí. Aunque con el Metrobús puedo apostar que la línea de tren ligero ya tiene su fecha de caducidad próximo, así que dense unos viajes por ella antes que anuncien su remoción y sustitución seguramente por una línea de Metrobús más grande, más eficiente, más cara, obviamente.
La línea 1 y única del tren ligero de la Ciudad de México. El color que la identifica es el azul, el mismo azul de la línea 2 del metro. Según yo es de ese tono, pero no me crean mucho, porque me acaban de pendejear precisamente por una cuestión en la que involucraba el color azul. Son 18 estaciones. De hecho, el primer tramo fue inaugurado en agosto del 86, precisamente por el Mundial de Fútbol en México. En el 88 se amplió hasta Xochimilco, y en años no tan recientes, en 2007, se cambió la terminal a Embarcadero Xochimilco. La estación inicia en Tasqueña y hace conexión con la línea 2 del metro, compartiendo esa misma estación. El icono es igualmente una luna. Le sigue la estación Los Torres. El icono es una torre de alta tensión, ya que muy cerca se encuentra una avenida llamada Las Torres. Hay por ahí un mercado de artesanías donde se vende barro negro de Oaxaca, muy chingón. Le sigue la estación Ciudad Jardín, cuyo icono representa una zona como de apartamentos, ya que cerca está la unidad habitacional del Centinela. Para quien no lo sepa, el Distrito Federal tuvo su modita de unidades habitacionales gigantescas, y una de ellas precisamente esta, en la colonia Ciudad Jardín. Le sigue la estación La Virgen. El icono, pues la cara de la Virgen esa. La estación está justo en la esquina de Calzada de Tlalpan y Calzada de la Virgen. En esta calzada, solo que del lado de Cafetales, yo viví una buena parte de mi niñez y adolescencia. Le sigue la estación Xotepingo, llamada así por la colonia del mismo nombre. El icono es un árbol, y cerquita de aquí hay unos tacos bien chingones. Le sigue la estación Nezahualpilli. El icono es la cabeza de este hijo de Nezahualcóyotl. Nezahualpilli vivió del 1464 a 1515, y como dije, es hijo de Nezahualcóyotl, era hijo de Nezahualcóyotl, y fue rey de Texcoco. Al suceder a su papá en el 1473, fue electo por la nobleza de la ciudad como el más apto de los hijos de Nezahualcóyotl. Igual que su padre, fue un poeta y fue considerado un rey justo, y se ganó la reputación de ser un buen gobernante. Abolió la pena capital para algunos crímenes y luchó por mantener la independencia política de Texcoco durante el incremento de la centralización del poder de Tenochtitlan, del poder mexica en Tenochtitlan. Se dice que nada más tuvo 144 hijos. Por desgracia, solo uno de sus poemas sobrevive, y es llamado Icuic Nezahualpilli Yutlamato Huetzotzinco, canción de Nezahualpilli durante la guerra con Huetzotzingo. Nezahualpilli fue sucedido en el trono de Texcoco por uno de sus hijos. Y bueno, cerca de aquí está el Museo del Automóvil y la avenida Nezahualpilli, por supuesto. Sigue la estación Registro Federal, así se llamó porque cerca estaban las oficinas del Registro Federal de Automóviles. El logo, pues, es el frente de un auto. Y cerquita de aquí también está la colonia El Reloj. Le sigue la estación Textitlán, que tiene como icono un maguey muy parecido al que está en la estación Villagómez de la línea 5. La calzada Textitlán le da nombre a esta estación, y fue cerca de esta donde un día en la mañanita, al estar recogiendo yo mi periódico en el expendio de revistas cercano, una camioneta se le estampó a mi superbocho, mandando el motor al asiento del copiloto. Eso estuvo muy extraño. Yo dejaba mi bocho ahí sobre Avenida Tlalpan, pues me metí a recoger el periódico, y de repente se oyó un enfrenón así, de esos clásicos enfrenones. Si tuviera yo una producción chingona, pues aquí iría el enfrenón, así que imagínenselo. Y toda la gente, bueno, se oyó el putazo, y toda la gente pues salió a ver qué había pasado. Y yo, pues como estaba armando mi periódico, la verdad es que lo único que atiné a decir fue pinches chismosos. Acabé de poner mi periódico, lo amarré todo el pedo, me salí, y cuando veo, pues resulta que el putazo había sido en mi carro. Y ya tenía yo a mi compañero copiloto el motor. Y bueno, fue un episodio complicado, la verdad. Del cual tardamos un poco en salir. Al final salimos.
Y bueno, le sigue la estación El Vergel con el icono de unas uvas. Se llama así porque la colonia en la que se encuentra está en el pueblo de Santa Úrsula, Coapa. Le sigue la estación Estadio Azteca. La estación, como su nombre lo indica, está justo en el estadio donde está el estadio más grande de México, el legendario Estadio Azteca de fútbol. El icono pues, es una toma lateral del Estadio Azteca. Y bueno, para todo aquel que no ha entrado a este estadio, y a pesar que el dueño del estadio es Televisa, entrar a este estadio legendario es una sensación muy emocionante. Este recinto entra definitivamente en los lugares del Distrito Federal que debes visitar, por todo lo que conlleva. Uno acá se hace chaquetas mentales de visitar el Bernabéu o el Nou Camp del Barcelona, pues el Estadio Azteca no les pide nada a estos estadios tan importantes del mundo. De hecho, hoy es el tercer estadio más grande del mundo con capacidad para 110,000 espectadores y no se ve en el corto plazo alguien que pueda arrebatarle el lugar, ya que la tendencia es hacer estadios de menos de 60,000 espectadores. El estadio fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcerreca. Se construyó en el 62 para la Copa del Mundo de México 70. El estadio se inauguró con un partido entre América y el Torino de Italia, el América de México y el Torino de Italia, un 25 de mayo con estadio lleno, con el presidente Mata Estudiantes Gustavo Díaz Ordaz, el soldado del PRI Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Televisa en ese entonces, el presidente americanista de ese entonces Guillermo Cañedo, mismo que a su muerte fue usado su nombre para bautizar el Estadio Azteca, pero la gente nunca adoptó ese nombre, así que hoy sigue y seguirá siendo el Estadio Azteca. Arlindo Dos Santos anotó el primer gol, un brasileño. El estadio en su estructura está bien chingón y además de albergar partidos de fútbol, de hecho fue estadio local para varios equipos de la Liga Mexicana, para el Atlético Español, para el Necaxa, para el Atlante, para el Cruz Azul y obviamente para el odiado América. El Estadio Azteca es el único estadio en el mundo donde han habido 2 finales de Mundial de Fútbol. Y también hospedó el llamado partido del siglo entre Italia y Alemania en las semifinales del Mundial de México 70, donde el Pelé le demostró al mundo que era y seguirá siendo el más grande. También el estadio fue testigo de otro grande, Maradona, pero la mano de Dios, un gol anotado con la mano y en evidente trampa. Esa es una de las razones por las que Maradona nunca será tan grande como Pelé, así de simple. Maradona es un rockstar del fútbol, sería obtuso negarlo, pero Pelé era y sigue siendo un catedrático. Pelé es un maestro al cual seguir y al cual aprenderle y respetar todavía hoy, y Maradona solo es un mal ejemplo. Es útil, pero sirve como mal ejemplo. Sé que los maradonianos encenderán las antorchas y querrán quemar la Baticueva, pero neta no paqueen y no defiendan lo indefendible. En el estadio han habido conciertos, tocó Michael Jackson, U2, el Bunbury lo llenó, Elton John, Lenny Kravitz, el fenómeno inexplicable ochentero de lo que fue Menudo, el Corona Fest. De hecho va a estar U2 me parece que en mayo. Han habido peleas de box en el estadio, juegos de fútbol americano y hasta el chingón, ese güey que todos amamos, Juan Pablo II, anduvo acá engañando pendejos. Cuando fue el Mundial del 86 me colé junto con algunos compas al partido, creo que era México-Bélgica o México-Bélgica, donde Manuel Negrete anotó el gol de media tijera tan chingón y créanme compas, ese día estar en ese estadio fue, créanmelo cabrones, mi mejor momento como fan del fútbol, la emoción, la calidad del gol, la inocencia, el mundial. No pinches mames, ya no soy fan del fútbol. Muchas situaciones despedazaron mi gusto y mi afición. Mi interés por el fútbol local, por los mundiales, por nada de eso. Muchas de las situaciones políticas, económicas, decisiones, corrupción, muchas cosas. Para mí el fútbol hoy no roquea. Pero vivan la experiencia de acudir al Estadio Azteca en uno de esos llenos. La emoción es indescriptible, cabrones. Como anécdota se puede contar que
El estadio ha sido incluido en los FIFA, en el juego de eSport FIFA 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Es uno de los estadios latinoamericanos, junto con el Maracaná de Brasil, que es son los que aparecen en el juego. En el 2004 Calamaro hizo una canción llamada Estadio Azteca y la metió en su álbum El Cantante. México solo ha perdido un partido en el Estadio Azteca y fue contra Costa Rica. Es el único estadio en ser sede de 2 finales de Copa del Mundo. Es el estadio con más juegos de Copa Mundial, 19. ¿Qué más? Junto al Columns de París, el Wembley de Londres, el Olímpico de Múnich, el Rose Bowl de Pasadena y el Olímpico de Roma, el Olímpico de Berlín, son los únicos estadios en ser sede de una final de Copa Mundial de Fútbol y una de torneo olímpico. Único estadio del mundo en ser sede de la gran final de 3 distintos torneos oficiales de la FIFA, el Mundial del 70, el Mundial del 86, Copa Mundial Juvenil del 83 y la Confederaciones de 99 que ganó México. Estadio con más juegos de final en el fútbol mexicano, 30, 14 de ida y 16 de vuelta. ¿Qué más? Único estadio donde se han disputado los 2 partidos de gran final de primera división en México. En la 73-74, como los 2 eran locales, Cruz Azul y Atlético de Español, ahí fueron los 2 partidos. 88-89, América Cruz Azul, ahí fueron los 2 partidos. 94-95, Necaxa Cruz Azul. Y verano de 2002, América Necaxa, los 2 eran eran locales. Fue el primer estadio mexicano en ser sede de una final de Copa Libertadores en el 2001. Casualmente, el récord de asistencia a este estadio es un clásico poliuniversidad de fútbol americano colegial, el 2 de diciembre del 72, en el que el Poli le ganó a los Pumas 23. Ese día, con un sobrecupo evidente y gente sentada tapando las escaleras, se registró una entrada de 120,000 espectadores. También este es el récord de asistencia de todos los tiempos a un partido de fútbol americano. En este mismo estadio se instauró el récord de mayor asistencia a un American Bowl, con 112,000 espectadores que llenaron el estadio para ver a Dallas contra Houston en el 94. Esa cifra es también el récord de asistencia a un partido de la NFL, aunque en el reciente Supertazón que ganaron los Packers al parecer metieron 105,000 personas, pero pues no le llega a estas 112,000. También en el Estadio Azteca fue el récord de asistencia a un partido de temporada regular de la NFL en 2005 entre los Cardenales y los 49ers, con 103,000 espectadores, aunque al parecer este récord ya se ha roto con este Super Bowl, porque metieron, como ya dije, 105,000 espectadores. Y bueno, seguimos, visiten el estadio, la neta es un estadio con mucha historia. Seguimos con la estación Huipulco, así se llama por estar en la colonia Huipulco, y su icono es un glifo prehispánico. Le sigue la estación Xomali, con un icono de una flor. Cerca está el Hospital de Traumatología y la zona de hospitales. Le sigue la estación Periférico. El icono plasma una toma aérea del entronque vial de la avenida con el Periférico, una de las vialidades más importantes de la Ciudad de México. Le sigue la estación Tepepan, con un icono que es el símbolo azteca de un cerro, ya que cerca de este lugar está un cerro y el pueblo llamados Tepepan. Cerca de esta estación trabajé ahí cerca en la calle de Arenal limpiando las oficinas de una empresa. Estaba bien cagado porque yo andaba en ese tiempo en el punk y llegaba acá rapado y con mis botas de casquillo peladas y todo de negro. Y después pues me ponía mi uniforme de trabajo y pues la neta es que me veía recagado ahí haciendo la limpieza
lavando los trastes de la cafetería, aspirando las alfombras, limpiando los escritorios. Recuerdo muy bien que había algunos ejecutivos mamones y culeros a los que les dejaba el escritorio empapado del S123 rojo y pues se mega emputaban porque cuando se recargaban en el escritorio, pues las mangas de sus camisas y sacos caros valían madre. Aquí conocí a mi amigo Héctor, un compa bien buen pedo que me promovió en su momento a mensajero y me dio mis primeros sacos formales que me quedaban bien pinches grandes y mis primeras camisas y corbatas. Digamos que me enseñó a vestir de manera formal, que no mejor, pero sí de manera formal. Además, el compa me aportó el jazz, George Benson, Basia, Elis Regina, bien buen pedo el compa. Yo le perdí la pista la última vez que lo vi en una empresa en la que pedí trabajo y no me lo dieron ahí sobre Reforma, pero pues de eso ya llovió. Cerca de la estación Tepepan había una fonda donde la comida estaba barata y pues ahí me mandaban por las tortas y me disparaban una por el favor. No mames, hace poco estaba limpiando debajo de mi escalera y encontré un recibo de nómina de ese entonces. Y sí que hacía yo magia con ese varo, cabrón. Cerca de aquí está también el Club Alemán, un club de tenis muy famoso en México. Le sigue la estación La Noria con un icono de un pozo de agua. Cerca de acá está el Museo Dolores Olmedo, donde hay un auditorio en el cual mi hija ha rockeado en algunos festivales escolares. Está también cerca las instalaciones del Club Cruz Azul, uno de los equipos de fútbol más importantes de México. Sigue la estación Huichapan, el icono, un río y unos árboles. Le sigue la estación Francisco Goitia. Antes la estación se llamaba Xochimilco y fue por un tiempo la terminal y última estación de la línea, pero con la implementación de la nueva estación terminal cambió su nombre a Francisco Goitia en honor a una calle que lleva el nombre de un pintor mexicano originario de Zacatecas. El logo es un pincel y una acuarela por obvias razones. Y por último la estación Xochimilco, que antes se llamaba Embarcadero. El logo es el glifo que significa Xochimilco. Y bien, ustedes dirán, ¿qué es Xochimilco? Xochimilco es una de las 16 delegaciones que conforma el Distrito Federal, la capital de México, y tiene por ahí de los 500,000 habitantes, poco más. Los orígenes de Xochimilco son prehispánicos. Sus riberas e islas fueron el hogar de diversos pueblos. Xochimilco era un importante Altépetl que fue sometido por los mexicas en el siglo XV. Durante la colonia, los primeros años de la vida independiente de México, el territorio de Xochimilco se convirtió en proveedor de alimentos para la Ciudad de México. En su territorio se encuentran 14 pueblos o barrios originarios: San Andrés Alhuayucán, San Francisco Tlalnepantla, San Gregorio Atlapulco, San Lorenzo Atemoaya, San Lucas Xochimanca, San Luis Tlaxialtemalco, San Mateo Jalpa, San Cecilia Tepetlapa, Santa Cruz Acalpixca, Santa Cruz Ochitepec, Santa María Nativita, Santa María Tepepan, Santiago Tepalcatlalpan y Santiago Tulyehualco. Se conservan muchos rasgos de su cultura tradicional y herencia indígena, a pesar del avance de la urbanización en la zona. La zona norte de Xochimilco se encuentra, digamos que ya unida a la mancha urbana de la Ciudad de México, y en ella se encuentran algunas zonas industriales y de servicios que le dan vida o impulsan la vida económica de la delegación. Por otro lado, tiene unas montañas al sur y una zona lacustre en el centro. Todo esto forma una importante reserva natural para el DF. Xochimilco tiene su particular importancia por la existencia de las chinampas. Todas ellas son el testimonio de una antigua técnica agrícola que fue desarrollada y compartida por varios pueblos del Valle de México. Tras la disecación de los lagos de la Náhuac, solo Xochimilco y Tláhuac conservan la chinampería. Por ello, esto es uno de los principales turísticos del Distrito Federal, que atrae no tanto a visitantes de aquí, que de hecho creo que los que vivimos aquí en el DF vamos menos que los que vienen del extranjero a conocerlo.
Los que vamos aquí nos vamos a empedar y a ensuciar el pedo. Con el propósito de contribuir a la conservación de todo el entorno lacustre, la UNESCO proclamó las chinampas de Xochimilco como Patrimonio de la Humanidad en los 80s. La declaratoria ha estado 2 ocasiones en peligro debido al deterioro de las chinampas ante el avance de la urbanización. Xochimilco es un topónimo de origen náhuatl, derivado de las palabras xochitl, que se llama flor, mil, campo cultivado, y co, por lo tanto se puede traducir como lugar en donde hay flores o campo de flores. El emblema actual de Xochimilco no está reglamentado por ninguna ley. Se deriva de las representaciones conocidas de la época prehispánica que pudieron conservarse en documentos históricos de la colonia, como los códices nahuas del centro de México. El glifo Xochimilco identifica una de las tribus que salió de Aztlán con los mexicas. El glifo consiste en un holograma que representa la tierra cultivada. Sobre él se encuentra la representación de una flor, etcétera. El medio natural xochimilquense ha sido modificado con el tiempo por la acción de todos nosotros. La construcción de las chinampas prehispánicas significó un cambio importante que dio lugar al paisaje agrícola que hoy identifica la delegación. El sistema permitía una rentable convivencia entre los humanos y la naturaleza. Al formarse las chinampas, creció también el número y la variedad de árboles en el ecosistema. El ahuejote, que sirvió para sujetar las islas y favoreció el ambiente para la reproducción de la fauna acuática. El ahuejote es importante en el ecosistema de Xochimilco porque controla la erosión del suelo y forma barreras rompevientos para que protejan los cultivos. En las zonas elevadas existen pequeños bosques en donde se encuentran pinos, cedros, tepozanes, capulines, eucaliptos, alcanfores, jacarillas, pirules. El lago de Xochimilco albergó numerosas especies animales. Muchas fueron aprovechadas para el consumo humano. Los acosiles, de veras, yo, no mames, un día probé esas madres y pues sí serán así muy nuestras, pero neta no me rifo, cabrón. La rana, el axolote, la desaparición de las fuentes de los lagos, la decisión de disecar la cuenca de México y la introducción de especies extranjeras como el lirio acuático y la carpa europea provocaron un desastre que casi condujo a la desaparición del ecosistema y sus especies. Para ayudar a la conservación de Xochimilco, en 2004 el gobierno del DF aprobó un programa de manejo del área protegida de los ejidos de San Gregorio, Atlapulco y Xochimilco. Las evidencias más antiguas de la ocupación humana en el territorio actual de Xochimilco son muy antiguas, muy antiguas. Sus habitantes estaban relacionados con la cultura de Cuicuilco, como lo muestran los hallazgos arqueológicos de Cuemanco. Al final del periodo preclásico, una parte importante de la población del Valle de México se concentró en Teotihuacán, de modo que solo permanecieron en la ribera Xochimilca algunas pequeñas aldeas, pequeños pueblos. Después de que Teotihuacán valió madre, la población de la metrópoli se dispersó por el valle y muchos de estos grupos llegaron a Xochimilco. Como resultado de la mezcla entre los grupos teotihuacanos y los migrantes chichimecas del siglo X, se estableció el pueblo Xochimilca en la ribera sur de los lagos de Anáhuac. Por esa época los xochimilcos construyeron el centro ceremonial de Coahuilama, cerca del actual pueblo de Santa Cruz Acalpisca. Según un historiador, Diego Durán, los xochimilcas ocupaban toda la serranía al sur de los lagos, incluyendo sus posiciones, los pueblos de Mixquic, Temoac, Yautepec, Zacualpan, Tepoztlán, Tlayacapán y Guayapán, así como Chimalhuacán, en la ribera oriental del lago de Texcoco. Los dominios xochimilcas llegaban hasta Tochimilco, en el valle poblano tlaxcalteca. Eduardo Noguera decía que estos y otros pueblos fueron fundados por los xochimilcas antes de establecerse definitivamente en las costas sur del sistema lacustre de la Anáhuac.
A los xochimilcas se atribuye la invención de las chinampas, aunque se ha propuesto que se trata de una técnica desarrollada con mucha anterioridad a ellos. Y bueno, de acuerdo con el Códice Mendocino, Xochimilco fue derrotado por los mexicas. Los mexicas reconocían a varios de los pueblos ribereños de los lagos del Valle de México como parientes suyos, que compartían el mismo origen en la mística de Chicomostoc. Los mexicas eran acompañados por una tribu cuyo glifo era el mismo que identifica Xochimilco, pero cuando los mexicas llegaron al Valle de México, los xochimilcas se hallaban bien instalados y consolidados en el sur. Como mercenarios de Coxcox, señor de Culhuacán, los mexicas emprendieron una guerra contra los pueblos chinamperos de Xochimilco y Tláhuac. Y bueno, todo esto pasó, o son los orígenes de todo el rollo, ¿no? Durante la conquista de México, Xochimilco tuvo un lugar destacado y fue conquistada por Hernán Cortés y sus ejércitos. Según las leyendas, Cuauhtémoc viajó a Xochimilco a conseguir ayuda para la defensa de Tenochtitlan. A su paso, se dice, plantó el sabino que aún existe en el actual barrio de San Juan. Las crónicas indígenas señalan que todos los pueblos de la ribera se aliaron a los españoles con el propósito de derrotar y liberarse de los tenochcas. De cualquier manera, Xochimilco fue arrasado por los españoles durante la tercera fase de la conquista, que los llevó a ocupar también Churubusco, Coyoacán, Huastepec y Cuernavaca. Una vez consumada la conquista de Tenochtitlan, el tlatoani Apochquillahuatzin, último gobernante de Xochimilca, se convirtió al cristianismo, no queda claro si voluntariamente u obligado, y fue bautizado como Luis Cortés Cerón de Alvarado el 6 de junio del 1522, adquiriendo los apellidos de los conquistadores Cortés y Alvarado. A este tlatoani se le permitió seguir gobernando a Xochimilco como un títere de los conquistadores. De hecho, Hernán Cortés entregó Xochimilco, sus tierras y población a Pedro de Alvarado inmediatamente después de la conquista militar, y permaneció así hasta su muerte. La evangelización de los habitantes de Xochimilco y sus pueblos corrió a cargo de los misioneros franciscanos, unos pinches misioneros culeros. Entre 1534 y 1579 fue construido un convento franciscano que actualmente está asociado a la Catedral de Xochimilco. Toda una pinche travesía para evangelizar a todos estos cabrones e instaurar el catolicismo en México. En nuestra merced y voluntad, y mandamos que ahora de aquí en adelante el dicho pueblo de Xochimilco se llame e intitule, y pueda llamar e intitular la noble ciudad de Xochimilco, y que goce de las preeminencias, prerrogativas e inmunidades que gozan y deben gozar las otras ciudades de las dichas nuestras Indias. Eso lo decían los conquistadores, obviamente. El Ejército Libertador del Sur, ya hablando de siglo XIX y XX, encabezado por Emiliano Zapata, llegó a Xochimilco en 1911. Después de la independencia, Xochimilco pasó a formar parte del Estado de México, pero se incorporó al Distrito Federal mediante un decreto en la primera mitad del siglo XIX. Su actividad principal seguía siendo la agricultura, cuya producción se transportaba en trajineras desde las chinampas hasta los principales mercados de la Ciudad de México como La Merced y Jamaica. En 1850 fue inaugurada la primera línea de vapor que prestaba el servicio entre México y Xochimilco, lo que estimuló el tráfico entre ambas localidades. Hasta la introducción del tranvía eléctrico, del cual ya les hablé en este podcast. Durante la Revolución Mexicana, Xochimilco fue ocupado sucesivamente por grupos de todas las facciones que intervinieron en la guerra. En 1911 los zapatistas entraron al DF provenientes del estado de Morelos, y aunque establecieron su cuartel en Milpalta, otra delegación del DF, en 1913 pues llegaron a Xochimilco, ¿no? Y bueno, la comunicación fluvial entre Xochimilco y el DF fue suspendida con la clausura del canal de la Viga
y su posterior entubamiento. La explotación de los manantiales redujo también la superficie del lago, de modo que se deterioró la agricultura y el entorno total de Xochimilco. La clausura de la viga implicó también el auge de Xochimilco como destino turístico, pues muchos de los antiguos paseantes de las chinampas de Iztacalco encontraron en las chinampas de Xochimilco un ambiente similar. En el 68 fueron construidas algunas obras urbanas como parte del equipamiento de México para la recepción de los Juegos Olímpicos de ese año. El canal de Cuemanco fue convertido en parte de la pista olímpica de canotaje Virgilio Uribe y en el límite de Xochimilco. En Tlalpan fue construido el anillo periférico, una de las primeras vías rápidas de la capital mexicana. Y bueno, la zona de Chinampas de Xochimilco fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el 87 y desde entonces ha habido cierto interés en rescatar el entorno ecológico de todo el pedo, ¿no? Y bueno, la declaratoria de Xochimilco como Patrimonio de la Humanidad ha estado en peligro varias ocasiones debido a los pinches nacos que van a ensuciarla y a corromperla y a poner en riesgo el equilibrio. La conservación de las chinampas está amenazada por la extracción de agua para consumo humano. Este proceso comenzó a principios del siglo XX cuando Porfirio Díaz ordenó la construcción del acueducto y continúa en la actualidad a través de pozos que explotan los acuíferos subterráneos de la zona lacustre. La deficiencia del sistema de diques aunada a la reducción del caudal de agua proveniente del Cerro de la Estrella y San Luis Tlaxilmalco han provocado una disminución del nivel del agua en los canales. En 2005 se calculaba que de confirmar esta situación, las chinampas serían perdidas en un plazo no mayor a 50 años, y que además pues, se amenaza con la extinción del ajolote, animal originario de Xochimilco. La isla de las muñecas es una chinampa célebre porque su dueño, Julián Santana Barrera, colgó en ajuejotes y cañas las muñecas que encontraba en la basura. El propósito era ahuyentar a los malos espíritus. Xochimilco es uno de los lugares más visitados de la Ciudad de México por el turismo nacional e internacional. Yo en lo particular, la neta es que he ido muy poco, ojalá que me inviten pronto. Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran los canales donde se puede navegar tranquilamente a bordo de embarcaciones llamadas trajineras, disfrutando de comida típica y de chupe, mariachis. Las trajineras suelen adornarse con flores y pues con nombres de mujeres. De igual forma se encuentra como principal atracción la variedad de plantas y flores en venta. Incluso hay plantas carnívoras, así como macetas de barro hecha a manos. Principalmente en el mercado Madreselva, ubicado al lado del bosque de Nativitas, donde también se puede disfrutar de no sé, son como tablones son como lugares con asadores para hacer un fin de semana asando carne y todo eso. Incluso haces fiestas y no te cuesta nada. O si lo prefieres también puedes rentar caballos. Te dan tips para cuidar tu jardín, etcétera. En la delegación Xochimilco es el único lugar en todo el planeta en el cual hay fiestas los 365 días del año, pues se dice que hay más fiestas que días en el año, siendo múltiples y diversas las ferias. Entre las más importantes se encuentra la flor más bella del ejido, la alegría y el olivo, la feria de la nieve, la del maíz y la tortilla, la del dulce cristalizado, la del conejo, la expo miel, la expo nochebuena. Adicional a las celebraciones, de acuerdo al calendario de los santos patronos de sus 18 barrios y 14 pueblos que conforman esta delegación. Y bueno, 20 de mayo, cabecera de San Bernardino, celebración del santo patrono, no sé qué madre. 15 de agosto, barrio de la Asunción, celebración de que el cuerpo, alma y la Virgen María, no sé qué madre. Barrio de San Marcos, celebración de santo patrono de San Marcos. Y así, una pinche fiesta diaria, y generalmente son aludidas a santos cristianos que en algún momento se les metieron a huevo a todos los antepasados de los que habitan en esta zona del país. Y
Y bueno, pues visítenlo y respétenlo, ya que es de los pocos lugares que todavía se conservan con muchos trabajos, con mucho esfuerzo, y pues hagamos que la cosa se conserve y sea para bien, y no lo destruyamos, pinches nacos pendejos.